tardes para todos, muy buenas noches, muy buenos días, según el lugar de donde nos estén siguiendo en esta oportunidad. Quiero compartir en este momento una porción de la palabra que la he dado en distintas conferencias, lugares de gente que quería tener un verdadero encuentro con Jesucristo. Digo esto porque muchas veces en campaña simplemente se hace un llamado a la gente a recibir a Jesucristo, levantar las manos, y la gente cree que ya en ese proceso la salvación está garantizada, cuando la palabra en realidad nos habla acerca de que el que permanece en Cristo, éste será salvo. Recibir a Cristo significa el que ha recibido el proceso de ser transformado, hecho conforme a la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y eso no es algo que sucede de una manera instantánea, sí, un proceso que lleva de transformación para que el día en que seamos arrebatados podamos ser transformados en el aire y allí glorificados conforme el Señor nos ha llamado. Esta palabra que quiero compartir se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, desde el verso 8. Allí habla la historia del profeta Elías junto a la viuda de Sarepta. Cuando Jesús hace referencia a esta palabra, Él dice en el libro de San Lucas: de cierto os digo, muchas viudas había en Israel en el tiempo del profeta Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado, sino a una viuda de Sarepta de Sidón. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos en este momento es: ¿por qué Israel? Los vencedores, o muchos más que vencedores, porque ese es el significado que Dios le da a Jacob, el nombre que Dios le da a Jacob después de que él lucha con Dios y con los hombres y venció. Y Dios le dice: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Entonces ahora a aquellas a las cuales Dios había llamado vencedoras, se ve que en un momento dejaron de luchar, de pelear, y se dieron por vencidas. Y Dios buscó a una viuda de Sarepta de Sidón, una viuda de tierra desconocida. De hecho, cuando Jesús habla acerca de Sarepta de Sidón, Él dice: si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estas señales y maravillas, tiempo a arrepentirse tendrían. Lo que quiero manifestar en esta tarde, para algunos, noche para otros, día para otros, es qué es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes, los fuertes, lo toman, lo arrebatan. Arrebatar no es algo que te caiga de maduro, que te caiga por encima, que te regalen. Arrebatar es tomar por la fuerza. Y allí está Dios buscando valientes. Y de pronto dice en el versículo 8 del libro de Primera de Reyes, capítulo 17: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Cuando Dios le habla al profeta, primeramente le pide que se esconda del rey Acab, que se esconda de lo que el gobierno estaba realizando en ese momento sobre la tierra que Dios había prometido a sus hijos, y de pronto lo envía a un arroyo que se llama Kerit, y este arroyo está enfrente al río Jordán. Dios no lo mandó al río Jordán, Dios lo mandó a Kerit. Y allí en Kerit dice Dios que le ha dado orden a cuervos que lo sustenten. Y durante un tiempo los cuervos sustentaban a Elías con pan, carne
y todo lo que él necesitaba para poder vivir en ese tiempo en que los cielos estaban cerrados. Lo primero que me sorprende es que Dios llama a esos hombres de esa tierra cuervos, aves de rapiña, cuervos, animal que se abastece de lo que está muerto. En otras palabras, lo que Elías está viviendo en la tierra de los hijos de Dios es nada más y nada menos que lo que Jeremías habla en el capítulo 37, lo que Ezequiel habla acerca del valle de los huesos secos, donde el pueblo que se creía y estaba confiado en Dios se alejó de Dios, de manera que el profeta aún le fue quitado. Y ahí está Elías subsistiendo, viviendo al lado de ese arroyo, y llega un momento en que las aguas se secan. Llega un momento en que el tiempo que Dios ha determinado para esa tierra se cumpla. La tierra no daba fruto porque no había agua, había escasez, no llovía, y el profeta Elías era el que tenía la palabra de cambiar la historia para esa tierra. Ahora, después de un tiempo, luego, dice la Biblia, Dios le habla a Elías y le dice: vete a Sarepta de Sidón. Para el profeta Elías, recibir esta palabra era mucho más que ofensiva. Era una palabra donde tengo que tener la certeza de que es Dios el que me está hablando, porque no puedo entender que el Dios de Israel se vaya ahora a una tierra extraña y me diga que el Dios de Israel habla con extraños. Lo primero que tengo que hacer énfasis en este lugar es que Jesús, en el capítulo 6, versículo 44 del libro de San Juan, él dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Nosotros muchas veces hemos aprendido de memoria Juan capítulo 3, versículo 16: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Pero nadie puede venir a Cristo si el Padre no se lo entregare al Hijo. En otras palabras, el que tiene la autoridad absoluta sobre toda la creación es el Padre, de quien Jesús siguió en obediencia aún hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahí está Elías entendiendo que Dios hablaba con una mujer que no era del pueblo de Israel, con una mujer extraña, y Dios le había dado orden a mujeres extrañas. Cuando yo recuerdo esta palabra, o cuando quiero aprender un poquito de esta palabra, tengo que recordar que el día que la viuda de Naín iba a enterrar a su hijo único, iba a enterrar a ese niño que un día la muerte se llevó, como se llevó a su esposo, Jesús le habla a la mujer y la mujer sigue llorando. La mujer sigue en la postura que ella tenía. Entonces Jesús ahora va, se agarra del cajón, se agarra del ataúd y le habla al muerto. Y yo siempre manifiesto esto. Nunca se olvide que cuando Jacob dijo: moriré, iré a mi tumba, moriré enlutado, a mi hijo José ha sido despedazado, una mala bestia lo devoró. Desde ese momento Dios se aparta del hombre que tenía la promesa, del que se llamaba Israel, y dice la Biblia que durante 21 años Jacob estuvo muerto, hasta que, viendo lo que José enviaba, su espíritu revivió. Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Sabemos que Jesús descendió a la muerte y aún los muertos le reconocieron y se salvaron.
Ahora bien, una cosa es estar muerto físicamente y otra cosa es ser un muerto espiritualmente. Una persona que se da por abatida, vencida y que dice: el viento me lleve donde quiera, las olas me muevan de aquí para allá, yo ya no tengo más esperanza. Esa fue la razón por la cual Dios dejó a las viudas de Israel y se buscó una viuda de Sarepta de Sidón, que aun cuando no era su Dios, ella le obedeció. Y la Biblia dice: obediencia quiero y no sacrificios. El hombre es más fácil sacrificar, para el hombre le es más aceptable sacrificar que obedecer aún aquello que parece que es locura. El evangelio del reino de los cielos es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que creemos, es poder y poder de Dios. Y allí está yendo Elías a una tierra para él desconocida, a buscar a una mujer que él no la conoce, que no entiende cómo el Dios al cual él sirve le pudo hablar y la mujer obedecerle. Cuando uno predica en las congregaciones, cuando uno habla proféticamente a la gente, se encuentra con el tropiezo de que uno como profeta, conociendo lo que viene, lo que va a pasar, habla con la gente y la gente no obedece. Y mayormente son los que dicen que conocen la palabra de Dios, que tuercen versículos bíblicos conforme a la idea que ellos tienen o quieren que Dios haga lo que ellos proponen y no se disponen a obediencia. Y ahí está una mujer y dice la palabra: entonces él se levantó y se fue a Sarepta de Sidón. Y dice la Biblia: y cuando él llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando Elías se dispone a salir, la palabra que viene a su corazón, a su mente, es cómo yo voy a reconocer cuál es la mujer que tiene un encuentro con Dios, que Dios habla con ella y que ella le obedece, cuando no es mujer del pueblo de Dios. Es fácil entrar en una congregación donde la mayoría de la gente es creyente y usted sabe que el lenguaje, la manera de vestirse, la manera de ver, la manera de dialogar es diferente a la que uno encuentra en la calle. Pero ahora yo tengo que reconocer cuál es la mujer que tiene un lenguaje diferente al que yo tengo, pero con esa diferencia ella ha sabido reconocer a Dios y ha obedecido a Dios y me está esperando. Y él dice que llega a la puerta de la ciudad. Jesús encontró a la viuda de Naín. Pero ¿cómo reconozco si en una puerta puede haber muchísima gente esperando que mercaderes vengan, esperando entrar o salir de la ciudad a negociar? De pronto, él recuerda que cuando Abraham envió a su mensajero, a su esclavo de amor, a buscar esposa para su hijo Isaac, él tenía que darle de beber a sus camellos. Y él dijo: la mujer que le dé de beber a mis camellos, esta será la esposa de el hijo de mi Señor. El pasaje es parecido, la historia es similar. Elías está buscando a alguien que va a ser esposa del Cordero, una mujer que va a sustentarlo a él y que él va a darle el pan de vida. Y dice: esa mujer me tiene que traer agua. Y él le pide a la primer mujer a la que encuentra allí recogiendo leña. Y dice la palabra en el versículo 11: y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano.
Aquí la historia va tomando más forma. Aquí la historia va tomando la idea de lo que el profeta está esperando de esa persona con la cual él tiene que tener un encuentro y va a sustentarlo por el resto de los días que duraría la sequía en Israel. Y dice versículo 12, y ella respondiendo, vive Jehová tu Dios. Es curioso porque aquí estamos hablando acerca de un profeta con una viuda. El profeta, cuando se para delante de alguien, tiene la visión dada por el Espíritu Santo de examinar y reconocer a la gente apenas la ve. Lo digo por experiencia. Ahora, cuando Elías llega, entiende en su espíritu que esa es la mujer, pero necesita reconocerlo, necesita saber que verdaderamente ella es quien va a sustentarlo. Le pide agua y la mujer va a buscarla, como cuando aquella jovencita empezó a darle de beber a los camellos del esclavo de Abraham. Ahora Elías le hace un segundo desafío, y el desafío es: te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios. ¿Cómo ella sabía que ese era Elías? No había fotografía, no había redes sociales, no tenía manera ella de reconocer el semblante, la imagen de un profeta. Sí podía decir: este es judío por la forma en que se viste, pero ¿cómo sabe ella que es profeta? ¿Y cómo sabe que el Dios de él es el Dios creador de los cielos y de la tierra? Pero sí lo sabía. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Es impresionante el análisis que la mujer hace de la situación. Ella sabe, desde el momento en que ha tenido un encuentro con el Dios creador de los cielos y de la tierra, que tiene que cumplir un proceso para que ella y su casa no perezcan. Ella sabe que el que va a traer las buenas nuevas de salvación es nada más y nada menos que el profeta Elías. En el libro de los Hechos, capítulo 10, se relata la historia de un tal Cornelio, un hombre que hacía ofrendas a Dios, un hombre que conocía a Dios, un hombre que hizo que los cielos se movieran y que Dios se le revelara a él. Mas cuando él está orando, está hablando con Dios, Dios le dice: hazlo llamar a ese tal Pedro. Él te dirá todo lo que tienes que hacer. Hoy en día, más allá de lo que dice el libro de San Juan, de que llegará un momento en que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y ya nadie tendrá que ser enseñado por su hermano, hasta ese día, hasta que tengas esa plenitud, hasta que esa vasija se haya llenado de tal manera que la relación Espíritu Santo y tú sea plena, necesitarás de Elías y de Pedro que te guíen en el proceso a llenar la vasija. Ahora,
esta mujer manifiesta, tengo agua. Jesucristo dijo, yo soy el agua de vida. El que de mí bebiere no tendrá sed jamás. Y la mujer tiene agua, pero también manifiesta de que tiene harina, un puñado de harina en una vasija. No hablaré en esta oportunidad acerca de la vasija, sí hablaré de que Jesucristo es el grano de trigo que cayó, que fue molido, triturado, hecho pedazos, desmenuzado por cada uno de nuestros pecados. Y dice la mujer, y en otra vasija tengo un poco de aceite. Tengo los ingredientes necesarios. Tengo el agua de vida, tengo al que fue triturado, molido por mis pecados, y tengo también lo que tú llamas Espíritu Santo. Han pasado muchos días, Elías, te estoy esperando. Yo ya estaba perdiendo mi esperanza, mi fe en encontrarte. Creí que tú no vendrías y yo en esto ya me imagino la lucha interna que como profeta Elías tenía en su interior para ir a la casa de una viuda de Sarepta de Sidón. Para un judío, comer en la mesa de alguien que no es judío, comer carne que no ha sido santificada, entregada a Dios, es una ofensa. Nunca un judío comería de la mano o de la comida que come un gentil. Ellos tienen otro tipo de preparación. Ahora todo ese proceso Elías lo está viviendo y la mujer decía, yo recogía 2 leños. 2 leños, qué casualidad. Estamos en invierno, nos hace frío y con 2 leños no hacemos fuego suficiente. Con 2 leños lo único que se puede fabricar es una cruz. Y la mujer decía, casi cometo el error de el rey Saúl. Casi cometo el error. Lo sé que si yo lo hacía me moría. Buscaba 2 leños. Iba a preparar pan para mí, para mi hijo. Es apenas un bocado. Lo íbamos a comer, pero también sé que al comerlo, este es nuestro último día. Porque no soy yo la que tiene que probar ese pan. Saúl, creyendo que Samuel no vendría, él fue el que hizo el sacrificio, preparó el altar, hizo todo lo que el profeta tenía que hacer en lugar de él, y ese día pereció su reinado y su casa también. La mujer dice, yo iba a prepararlo, lo iba a comer con mi hijo y me iba a dejar morir. ¿Cuánta gente, creyendo que conoce algo de Dios, cree que ya no necesita quien le enseñe, no necesita congregarse, no necesita buscar de alguien que le enseñe la verdad conforme Dios ha determinado que sea? Y viven vidas cerradas. Otros duermen antes de tiempo, conforme dice el mismo Rey Jesús. Y otros, tristemente, vuelven atrás. Y ahora, viendo a la mujer que está Elías, corre a buscar ese bocado de pan que es simplemente un puñado de harina. Y Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Elías le dice, quiero que tomes la cruz.
Quiero que lo mates. Quiero que hagas el sacrificio. Cuando yo le tenía que poner un título a esta palabra, el título que muchas veces usé, hay que matar a Jesús. Y la verdad es que quien no lo vea morir a Jesús, jamás lo verá resucitar. Elías dice, ve con los 2 leños, toma el agua, toma el aceite, toma la harina y hazme para mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Quiero que te tomes el tiempo, que cumplas todo el proceso y entierres ese pan. Y después de que lo hayas enterrado debajo de la ceniza, me lo traerás a mí. Cuando leo la historia de Job, 42 capítulos. 42 capítulos que, según los estudiosos en la palabra, dicen que fue un proceso de 9 meses. 9 meses es lo que una criatura lleva en el vientre de la madre para luego nacer y salir al mundo. Durante esos 42 capítulos, hago énfasis en el 38, donde Job expresa todas sus conocimientos, su enseñanza y los dichos aún de sus amigos. Pero llega al capítulo 42, donde él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Usted puede vivir un evangelio durante toda la vida, ha prestado sus oídos, ha oído la palabra. Y yo siempre digo, y lo voy a repetir hasta el día en que Dios me llame a su presencia, estudiosos, conocedores de la Biblia, hombres que hablan bien, la tierra está llena. Mas el evangelio del reino de los cielos no es solamente palabrería, sino demostración del Espíritu y del poder. Job había conocido a Dios conforme a todos los dichos que los hombres hablan. Hay gente que ha leído más de 200 veces la Biblia. Conoce la palabra versículo por versículo de memoria, pero no han visto a Cristo en su manifestación, en su poder y en su gloria. Job dice, yo sé que mi Redentor vive y un día se levantará del polvo. Explíqueme usted cómo es que el Cristo de la gloria, 700 años antes de ser crucificado, Job ya lo vio en la cruz, lo vio morir, vio cómo lo enterraban, pero también vio cómo él resucitaba. Y es que el evangelio del reino de los cielos es resurrección. Jesucristo venció a la muerte. Y el que tiene o tuvo la experiencia de vencer a la muerte puede entender hoy lo que yo le estoy hablando. Elías le estaba diciendo a la mujer, la única manera que tu casa, tu hijo, tu descendencia no muera es que aceptes al muerto. ¿Recuerdan la historia de aquel joven llamado Zaqueo que procuraba ver quién era Jesús? Y de pronto escoge un árbol sicómoro que paradójicamente simboliza muerte, porque es el cuya madera se usaba para hacer los féretros de los faraones. Porque la única manera de ver a Dios y no caer muerto es estando muerto. La mujer, cuando ponía el bocado de pan que ella misma había enterrado en la boca del profeta, estaba muriendo porque ella sabía que ese era el único bocado que en su casa había.
Cuando Abel hizo una ofrenda a Dios, tomó lo mejor de sus corderos, los sin mancha, los más gordos, diríamos los futuros sementales. Cualquiera que mata sus sementales sabe que su próxima producción no será buena. Estaba matando su esperanza, su futuro, sus sueños. Y es que Dios en cada momento de nuestra vida nos pedirá lo mejor para darnos lo mejor. La única manera que Cristo pudo dar vida a la humanidad es entregando su vida a la muerte y venciéndola, para que habiendo vencido a la muerte, nosotros también seamos resucitados como Él fue. Esta era una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, pero que a través de la redención del Cordero, ella y su casa no padecerían ni perecerían. Dice el versículo 14, porque Jehová Dios de Israel, y vuelvo a hacer énfasis en esto, Israel no son los judíos. Israel no es la nación que hoy está peleando en la franja de Gaza. Israel es todo aquel que recibió a Cristo y dejó de ser un simple ser humano para ser mucho más que vencedor. Porque Israel significa vencedor. Porque Jehová, Dios de los vencedores. Versículo 14. Ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Es curioso que en el libro de Santiago, capítulo 2, la Biblia habla acerca del arrebato, del día en que el Rey de Gloria, Jesucristo, vendrá con sus santos ángeles en las nubes. Primeramente los que murieron serán resucitados y arrebatados, transformados en el aire para recibir al Señor. Pablo luego dice: luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y en el aire transformados para recibir al Señor en el aire. Ese día es un día en que en el planeta Tierra, 510 millones de kilómetros cuadrados, la faz de la Tierra, toda la Tierra en su plenitud, los ángeles descendiendo como gotas de lluvia, arrebatando a cada uno de los escogidos del Señor. Y la Biblia dice, a través del profeta Elías, a una mujer que ahora pasa a ser vencedora. Ella ha aceptado el sacrificio de Cristo, lo ha visto morir, lo ha enterrado y lo ha visto resucitar. Y Dios le dice: yo te prometo que hasta el día en que yo vaya por mi iglesia, hasta el día en que yo largue una lluvia como fue el día del diluvio, en que llovió en toda la faz de la tierra, ese día, hasta ese día, el harina no escaseará, no te faltará pan. Ese mismo pan del cual Jesús habla en el libro de San Mateo capítulo 6, cuando habla acerca el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ese pan sustentará tu vida, tu casa, tu familia. Seguramente tendrás aflicciones, habrá problemas, pero confía, yo he vencido al mundo y yo te prometo que tú y tu casa serán salvos. Vencerán. Y la mujer ahora está viendo que en su casa tampoco mermará la medida de aceite. Quiero detenerme un poquito.
Dios te ha dado una medida de su espíritu. Pero esa medida dependerá de ti, de que crezca. No va a mermar. Así como no van a mermar los días que tú tienes. Se sumarán, un día dejarán de ser días, pero los que tienes no te los puedo quitar. Y el Espíritu Santo será a través de tu conciencia, de tu corazón, de tu memoria, que te hablará una y otra vez y te llevará a reconocer que un día tú lo vistes estar enterrado. Y podrás decir las mismas palabras que dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive y un día se levantará del polvo. Él resucitará. Pero luego podrás afirmar con tu mente y tu corazón: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Llegará un momento en que tú y tu casa tendrán esa llenura de Dios, donde lo que simplemente era una manifestación externa a través del oído, a una manifestación permanente, no solo visual, sino que también lo podrás palpar. Que este Cristo de la gloria hoy te traiga sabiduría, gracia, virtud, te lleve cada día más al conocimiento y conocimiento del Padre. Recuerda, nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trajere, pero nadie puede ir al Padre si Jesucristo no lo lleva. Que todos aquellos que hoy tengan una enfermedad, una dolencia, una necesidad, sean suplidos por este Dios eterno, de la misma manera que fue suplida esta viuda de Sarepta, como la viuda de Naín, como aquella mujer que tocó el manto, como el mismo Zaqueo que estando arriba de un árbol fue visto por Dios y fue a su casa. Que Dios hoy visite tu casa, tu descendencia, y tú y todos los tuyos puedan tener esta plenitud y esta gracia. Te bendigo y sé sano de toda enfermedad. Un abrazo para todos.